Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Formación Cristiana. Para mí es de verdad una bendición poder estar con ustedes desde este lugar y especialmente este día en donde hemos estado viviendo por gracia de nuestro Dios, y hoy que vamos a celebrar Nochebuena, mañana Navidad, de veras que es un gozo y una bendición. Hermanos, quiero compartir con ustedes algunas experiencias de lo que puede hacer nuestra vida en cada uno de nosotros, Dios en nuestras vidas. Hoy podemos estar soñando con un futuro, quizás muchos por tradición, por costumbre, o bien por estar delante de nuestro Dios. Agradecemos su presencia en nuestras vidas por lo que ha hecho todo este año y años anteriores. El día de hoy vamos a tocar el tema de la lección número 51 de nuestro manual, en donde el título que nos lleva a la reflexión es: los elegidos se gozarán ante la santidad del Señor. Y realmente, hermanos, la reflexión es: ¿cuánto conocemos como elegidos de la santidad de Dios? ¿Realmente sabemos y magnificamos la santidad de nuestro Dios? ¿Realmente el día de mañana podemos gozarnos delante de nuestro Dios con esa santidad que el Señor nos demanda? Y bueno, hoy reflexionaremos sobre este tema. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Salvador? Y vamos a ver ese carácter santo del cual Él nos ha llamado a su presencia. Hoy podemos llamarnos nosotros elegidos de nuestro Dios solamente por su gracia, por su amor y por su poder. No hay nada en nosotros que nos pueda distinguir del resto del mundo para estar delante de nuestro Dios. Y quiero decirles, hermanos, que por gracia de Dios este año todos de alguna manera hemos sido restaurados, hemos sido bendecidos. Dios ha sido fiel a su palabra. Dios en su misericordia nos ha cuidado a pesar de nuestros hechos, a pesar de nuestras palabras, a pesar de nuestras acciones. Dios se manifiesta fiel. Vamos a orar, hermanos, para empezar esta meditación. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio de podernos encontrar en tu casa de oración y podernos, Señor, distinguir entre tus elegidos. Te suplicamos, Padre Santo, que no veas nuestros errores, no veas nuestros pecados, porque, Señor, aún somos pecadores delante de ti, sea de palabra, de omisión, de hecho. Te suplicamos, Señor, que en la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo sigas siendo misericordioso con nosotros, con las familias aquí representadas y con todos aquellos, Señor, que a la distancia nos puedan escuchar y ver. Te suplicamos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros y hoy podamos agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que has hecho en nuestras familias, todo lo que has hecho en nuestro hogar. Señor, recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema es: los elegidos se gozarán ante la santidad del Señor. Y para esto tenemos una lectura bíblica y nos basaremos en la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 11. Si me permiten, hago lectura de la palabra de nuestro Dios y me siguen en esta lectura. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 25 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con ropas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Qué interesante ver, hermanos, lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Apocalipsis es un término que identificamos como revelación. Y aquí estamos leyendo, hermanos, el libro de la revelación de Jesús. Cómo es que Jesús se manifiesta a su pueblo a través de su palabra. Debemos identificar que el género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, revelando la perspectiva real de Dios durante la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente puede ser interpretado a la luz del resultado final de la historia de nuestro Dios. Hoy podemos prepararnos nosotros para el futuro. Muchas veces hemos escuchado que no tenemos por qué estar preocupados por el futuro, pero en esta lectura que hemos hecho, creo que debemos preocuparnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en el presente para poder llegar a ese futuro? Dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Después de qué? ¿Después de qué, hermanos? Apocalipsis es un libro bíblico que ha sido escrito por Juan, y después de los primeros 3 capítulos nos lleva a esta descripción. Después del capítulo 1, después del capítulo 2, después del capítulo 3, en donde el escritor narra que ha observado el comportamiento de las iglesias. ¿Y cómo ha sido ese comportamiento de las iglesias para el futuro que Dios está prometiéndonos? Dios tiene preparado un futuro para su iglesia. Y hemos descubierto en los capítulos 1 que hay iglesias, hermanos,
que se manifestaron apáticas a la presencia de nuestro Dios. Porque en la historia vemos que las iglesias crecieron rápidamente, pero así como crecieron, algunas de ellas se volvieron indiferentes y apáticas. ¿Por qué? Por ese gozo que el Señor les estaba dando y que se malinterpretó y vivieron en abundancia, vivieron tranquilos, pero posterior a eso, de esa forma de desarrollarse, fueron apáticos. Otras iglesias, dice la Escritura, que se volvieron corruptas, se volvieron inmorales. Y dice la Escritura que eran iglesias que provocaban ser vomitadas, porque no eran aceptadas por sus hechos. Pero también había iglesias, hermanos, como la de Filipos, donde se manifestaba el amor de Dios, donde se manifestaba la obediencia a la palabra de Dios, donde se manifestaba la fidelidad a Dios y que vivían en la pureza a la cual habían sido llamadas. Estos capítulos previos a este capítulo 4, hermanos, debemos nosotros preguntarnos como iglesia, el Divino Redentor, cómo es nuestro actuar ante la santidad de nuestro Dios. Dios se ha manifestado con un carácter santo y nos ha llamado a santidad. Y podemos nosotros descubrir que esa santidad puede llevarnos a ser separados del mundo por el llamamiento de nuestro Dios. Pero Dios va más allá en su carácter de santidad. Nosotros sabemos que el carácter de nuestro Dios es puramente santo. Podemos identificar, hermanos, que la santidad de nuestro Dios va más allá de su carácter poderoso y creador. Muchos de nosotros quizás nos podamos quedar con el concepto de que Dios es poderoso. Y sí, la creación nos lo demuestra. Y sí, los milagros realizados por Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu nos manifiestan ese poder de sanidad en las personas, en su iglesia. Podemos ver la misericordia de Dios y quedarnos en ese poder de creación. Podemos quedarnos en ese poder de sanidad, pero la verdad que nuestro Dios es santo. Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar. Es ahí donde nosotros debemos preguntarnos qué estamos haciendo como escogidos y llamados a nuestro Dios, como creyentes en Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Debemos reconocer que el Dios soberano ha redimido por su gracia a un pueblo. Y nosotros sabemos que ese pueblo fue Israel. Pero ahora sabemos que ese pueblo somos nosotros. Y que hemos sido redimidos no por nuestros apellidos o trayectoria, sino simplemente por su misericordia. Hemos sido justificados y adoptados en unión al unigénito Hijo de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero también nos debemos preguntar, ¿cuál es la evidencia de esa elección y llamamiento? ¿Habrá un certificado? ¿Habrá una constancia de ese llamado? ¿Habrá una señal en nuestras personas de la cual podemos decir en humildad que hemos sido llamados por nuestro Dios? Fácil es expresarlo,
Soy creyente en Jesucristo. Y lo hemos dicho muchas veces. Aquí como testimonio hemos sido invitados para el próximo domingo dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la señal que podemos manifestar públicamente al mundo? Que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos por nuestro Dios. Esa señal, hermanos, es la fidelidad a nuestro Dios. Esa señal es la fidelidad de los redimidos de Cristo, los cuales ante las situaciones del mundo nos mantenemos avanzando, firmes. ¿Avanzando ante qué, hermanos? En sus vidas, en su camino, ¿qué es lo que han enfrentado como creyentes en Cristo Jesús? Pueden participar, ¿eh? Yo estoy acá todo nervioso, pero pueden participar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida y que te mantienes firme y avanzando? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida que te mantienes firme, avanzando y creciendo en espíritu? ¿Qué es lo que te permite ese crecimiento espiritual para luchar contra lo que el mundo pone delante de nosotros? Esa señal a la cual nos referimos y por la cual tú has sido elegido, esa fidelidad que tienes ante las enfermedades, ante los siniestros naturales, ante las situaciones que vive el mundo. Hoy nada tenemos que ver con Ucrania, nada tenemos que ver con la URSS. Mas sin embargo, vivimos las secuelas. Hoy no tenemos nada como iglesia que ver con las situaciones de salud. Me refiero a la elaboración de medicamentos. Y hemos visto cómo esta empresa, cómo esta industria ha generado unas situaciones delicadas de salud, en bien del bienestar de un pueblo. Debemos avanzar, debemos crecer y luchar contra el pecado. Hay muchas cosas que el mundo nos invita, pero nosotros vivimos nuestro propio pecado. Podemos decir que nos guardamos del mundo, pero no nos guardamos de nuestra mente, no nos guardamos de nuestro pensamiento, no nos guardamos de lo que leemos, no nos guardamos de muchísimas cosas que están a nuestro alrededor. Hoy debemos reconocer que donde no hay santificación, nunca hubo un verdadero entendimiento del Evangelio de Jesucristo. ¿A qué nos invita el Evangelio de Jesucristo, hermanos? ¿Y si lo entendimos? ¿Si lo vivimos? ¿Si lo practicamos? Y si no hubo un entendimiento del Evangelio, ni un verdadero arrepentimiento, pues prácticamente no estamos aceptando la palabra de nuestro Dios. Donde no hay sometimiento a la voluntad de Jesucristo, nunca hubo un nuevo nacimiento. No puede, no debe haber descanso en la doctrina de la predestinación si nuestro estilo de vida es contrario a la santidad de nuestro Dios. Aquel Dios que proclamamos que es nuestro Salvador. La lección de hoy, hermanos, tiene como objetivo que debemos considerar la santidad de nuestro Redentor como el objeto de asombro y gozo. Y debemos perseverar en devoción y fidelidad
a nuestro Dios. Repito, debemos considerar la santidad de nuestro Redentor como el objeto de asombro y gozo de los redimidos y la razón para perseverar en devoción y fidelidad. ¿Cómo es nuestra devoción a nuestro Dios? ¿Cómo es nuestra fidelidad? Y debemos reconocer que Apocalipsis capítulo 4 describe, hermanos, un trono, el trono de nuestro Dios. Y ese trono, nos dice este capítulo 4, no está vacío ni vacante. Lo ocupa alguien glorioso y sublime. Y sabemos que quien lo ocupa es Dios. Pero debemos preguntarnos cómo es Dios. ¿Qué podemos decir de su carácter? En una palabra, hemos de decir que Dios es santo. Hay quienes quizá piensen que lo más sobresaliente de Dios es su poder, tan grande que no conoce imposibles, hacedor de maravillas y de milagros, gobernante sobre los mares y las tormentas. Y efectivamente, el poder de Dios es infinito y eterno. Pero ese no es su mayor atributo. Su mayor atributo es su santidad. Vamos a ver 4 características de la santidad de nuestro Dios. Y en este capítulo 4 de Apocalipsis descubrimos cómo Isaías tuvo la oportunidad de mirar la gloria de Dios y observar al Señor rodeado de sus seres angelicales. Y la letra del canto que ellos entonaban no decía amor, amor, amor. Tampoco decía poder, poder, poder. La letra decía santo, santo, santo. Día y noche se celebra y se honra al Dios que es santo. ¿Y eso en dónde fue, hermanos? Isaías vivió esta visión, tuvo esta experiencia en el trono de Dios. Y para allá, hermanos, si Dios lo permite, en su amor y su misericordia, su iglesia estará presente. Pero es necesario que hoy, en el presente, nos dediquemos a ser fieles a nuestro Dios. Dios, primera característica, hermanos, es tan santo que se sienta en las alturas. ¿Qué rey de la tierra puede alardear de que su trono está en los cielos? Nadie. Dice el Salmo 113, versículos 5 y 6. ¿Quién otro hay como nuestro Dios que se siente en las alturas? ¿Quién? Nadie, hermanos. Y esta idea encierra la majestad, la soberanía, la supremacía y el alto honor de nuestro Dios. Solamente nuestro Dios es quien se siente en las alturas. Su sabiduría, su pureza, su grandeza y honor se encuentran a años luz de diferencia por encima de nosotros, hermanos. Es por eso que en nuestro momento de devoción y de fidelidad a nuestro Dios debemos rogar para tener un corazón que se asombre ante la grandeza y la majestad del Dios que es santo. Hoy es muy común hablar de nuestro Dios y se vuelven palabras o frases muy populares y no magnificamos esa santidad. Hoy debemos asombrarnos
para poder perseverar en devoción y fidelidad a nuestro Dios. Oremos, hermanos, para que podamos tener ese corazón de asombro delante de nuestro Dios y humillarnos a nosotros mismos delante de Él. Segunda característica de nuestro Dios: Dios es tan santo que deslumbra y estremece su presencia. El Señor de gloria deslumbra y estremece. Yo no sé si alguna vez te has sentido deslumbrado y estremecido. Deslumbrado quizás por la luz de la naturaleza, un relámpago, estremecido por ese ruido ensordecedor y que incluso nos lleva al temor. Bueno, nuestro Dios de gloria deslumbra y estremece con su presencia. Por eso, en este cuadro que nos presenta el capítulo 4 de Apocalipsis, se manifiestan elementos que evocan la preciosidad de nuestro Dios, así como el arco iris, las piedras preciosas, el mar de cristal. Y también incluye elementos que inspiran temor, como relámpagos, trueno y fuego. Ambas reacciones son normales ante la gloria de Dios: el asombro y temor, sorpresa y estremecimiento. Debemos ser tan sensibles, hermanos, que cuando vamos a realizar una actividad debemos sentirnos asombrados, debemos sentirnos como la presencia de Dios y su carácter santo puede estremecernos ante los hechos que nosotros realizamos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías pudo ver la gloria de Dios y él se estremeció al ser consciente de que era un pecador delante del Dios que es santo. Isaías se estremeció al ser consciente, simplemente consciente delante de Dios que es santo. También podemos ver la experiencia que vivió Pablo el apóstol al ser rodeado de la luz resplandeciente del Señor que le llamaba a rendirse. Y Pablo quedó cegado por un tiempo. Esto convirtió a Pablo y hizo un cambio en su vida totalmente. Debemos nosotros, hermanos, en nuestras oraciones suplicar que el Señor nos sature de asombro y de temor a Él, que no cesemos de sorprendernos y maravillarnos ante la santa gracia de nuestro Dios, ante esa grandeza y majestad. Y asimismo que seamos temerosos de Dios, conscientes de su soberano escrutinio, porque Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe de nuestros corazones, de nuestras mentes. Antes de levantarnos y antes de sentarnos, Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Oremos, hermanos, para que seamos sensibles a esa santidad de nuestro Dios y poder ser fieles a Él. Tercer característica de nuestro Dios: Dios es tan santo que necesitamos ropa limpia delante de Él. Y qué curioso, hermanos, a veces no le damos importancia a la vestimenta, pero ¿será la vestimenta que debe estar limpia o es nuestro corazón, nuestra mente que debe estar limpio? Pero en este capítulo de Apocalipsis podemos ver cómo la santidad implica el aborrecimiento del pecado. La santidad implica aborrecimiento del pecado. Dios abomina la perversidad y no tolera que el pecador habite en su presencia. Si Dios abomina la perversidad,
si Dios no tolera al pecador, ¿cómo es posible que entonces tengamos esperanza para el día de mañana? ¿Cómo es posible que podamos decir que creemos en nuestro Dios como Salvador y que estaremos ante su presencia si no dejamos nuestro pecado? Usted y yo sabemos cuáles son esos pecados. Sabemos que estamos luchando contra el mundo. Sabemos que estamos tropezando. Pero aquí lo importante es que debemos mantenernos firmes y adelante. Que debemos perseverar en la palabra de nuestro Dios. Que debemos tener nuestra oración, nuestra devoción a nuestro Dios. Y si estamos en pecado, hermanos, ¿cómo pretendemos acceder a la gloria de Dios? Si Dios no tolera el más mínimo pecado en su presencia. Qué grande es nuestro Dios. Y dentro de sus atributos, hermanos, podemos gozarnos porque es misericordioso. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu mancha, Dios es misericordioso, pero necesitamos, hermanos, acercarnos a nuestro Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y luchar constantemente contra esos pecados. Es Dios quien hace posible que nos acerquemos ante su trono. ¿Cómo lo hace? Hermanos, nos reviste, como lo dice el versículo 4, la gente que estaba alrededor de su trono portaba vestiduras blancas. No se trata de una moda celestial, sino es una escena que representa el lavamiento que han recibido los redimidos en la sangre del Hijo de Dios. Y si usted cree que Dios pidió a su unigénito Hijo hacerse carne y estar en medio de nosotros, ser humillado, ser crucificado, muerto y sepultado. Si usted cree esto y cree que una vez muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Si usted cree esto, hermano, y se arrepiente de sus pecados, usted tiene la promesa de nuestro Dios de estar en su presencia el día de mañana. Pero debemos perseverar, debemos caminar firmes ante las situaciones que el mundo está poniendo en nuestras vidas. La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. El castigo es inevitable. Todo pecado se paga. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha pagado ese pecado de usted y mío, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, nuestro Dios y Redentor, Él es el sustituto que, siendo perfecto y santo, asume la culpa de los redimidos y hace posible que los culpables salden sus deudas con la santa ley de Dios. Este es el carácter de nuestro Dios. Es el Dios santo, que puede también ser el Dios perdonador sin romper su ley y sin condenar a su pueblo. Gracias a la intercesión y sacrificio
de su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. ¿Cree usted que Dios perdona nuestros pecados? ¿Creemos en el Padre Nuestro cuando lo proclamamos? Le pedimos que haga su voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Eso es lo que usted realmente quiere? ¿Que sea la voluntad en la tierra como en el cielo? Porque el mundo parece que quiere otras cosas. No sé si habrá alguien aquí que quiera lo que el mundo está pregonando. Porque parece que eso es lo que nos encanta. A veces por nuestras palabras, por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestro orgullo, por nuestro rencor. ¿Te acuerdas? 1994, 4 de la tarde, me volteaste la cara. Hermanos, es importante perdonar. Es importante hoy, que es Nochebuena y mañana Navidad, poder perdonarnos como familia en Cristo Jesús. Poder estrecharnos como hermanos en Cristo Jesús y desearnos una bendición para nuestro futuro. Pero Dios tiene un lugar especial para su vida, para su iglesia. Es aquí donde debemos estar. Última y nos vamos, hermanos. Cuarta característica de nuestro Dios. Dios es tan santo que en su honor todos se humillan. El versículo 11 de este capítulo 4 de Apocalipsis termina con un cántico de adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Ante la majestad y pureza, ante la gloria de nuestro Dios, todo ser humano deberá proceder a humillarse delante del trono, en donde no hay diferencias de clase social, hermanos. No hay diferencia socioeconómica que marque una distinción. Todos en este capítulo 4 que están en el trono de nuestro Dios, están humillados delante del Señor. Y es ahí, hermanos, que por la misericordia de Dios, el día de mañana, su iglesia estará presente. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fe, que somos salvos a través del Hijo de Dios, coherederos para estar en su reino. Y hermanos, una recomendación de nuestro manual: no debemos esperar hasta encontrarnos ante el resplandor de la gloria de Dios para humillarnos. Si hemos sido redimidos por el Hijo de Dios, nuestra vida hemos de vivirla en humillación. Y tal humillación ha de traducirse en sometimiento, en lealtad, en una agenda donde la voluntad de Dios es nuestra prioridad. Usted seguramente tendrá una agenda para el día de mañana o saliendo ahorita de este santo lugar. Y esa agenda, hermano, está supeditada a la voluntad de nuestro Dios. Su futuro está supeditado a la voluntad de Dios. Usted está buscando que sea cumplida la voluntad de nuestro Dios en su vida, en su familia. Debemos, hermanos, estar bajo la voluntad de Dios. Que sea nuestra prioridad, donde sea nuestra voluntad agradarle con pasión. Que sea una búsqueda constante y un crecimiento de todo gozo y propósito ante Él y solo para Él. Cada día
buscar ser mejores en Cristo Jesús. Hermanos, estas son las características que habla nuestro manual para aquellos que han sido llamados y elegidos para estar delante de nuestro Dios en ese trono que Él ha preparado. Que sea nuestra oración poder ser sensibles a esta santidad de nuestro Dios y que nuestros hechos, nuestras palabras puedan manifestar que somos creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto estoy para contestarles, y si no, me apoyo de mi pastor Andrés, de los ancianos que nos acompañan, y si no, también de las bendiciones que Dios ha brindado a sus corazones en estos años como creyentes en Cristo Jesús. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, entonces el pavo, ya seguramente el pavo está dándonos aroma. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por el privilegio de poder estar en tu casa de oración y conocer tu carácter santo. Te suplicamos, Padre Santo, que cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo, Señor, podamos siempre estar pensando en ti. Poder manifestar, Señor, tu amor a todo aquel que está a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes y que seas en esta noche, Padre Santo, el huésped principal de cada hogar, de cada familia. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.